Vamos a comenzar con el tema modelos matemáticos y solución de problemas de ingeniería. Una parte muy importante es tener el conocimiento y la comprensión para aplicar cualquier herramienta. Vamos a tener, por ejemplo, un auto. Yo quiero reparar este auto. Aunque yo tenga la más extensa caja de herramientas, no lo voy a poder hacer si realmente no sé cómo funcionan dichas herramientas. Pasa lo mismo con los métodos numéricos y los problemas de ingeniería. Puede ser que yo tenga una computadora muy potente, sin embargo, si yo no sé cómo funciona dicho problema o el sistema de ingeniería, pues no lo voy a poder resolver. Entonces, es muy importante estudiar los diferentes modelos matemáticos. Un modelo matemático es una formulación o una ecuación que expresa características esenciales de un sistema o de algún proceso en forma matemática. Va a tener los siguientes aspectos. Una variable dependiente. La variable dependiente es una característica que refleja el comportamiento de un sistema. Lo que yo quiero calcular puede ser, por ejemplo, aceleración, temperatura, entre otros aspectos. Y va a estar compuesta de una función. Y esa función puede tener lo que son tres características, que son, por ejemplo, las variables independientes, que prácticamente puede ser dimensiones como el tiempo o el espacio, a través de los cuales nosotros vamos a determinar el comportamiento del sistema. Vamos a tener algunos parámetros que prácticamente son el reflejo de las propiedades o la composición del sistema, y funciones de fuerza, que prácticamente son las fuerzas que actúan sobre dicho sistema. Y ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a realizar un modelo matemático? En primer lugar, vamos a tener la definición del problema. Ya que tenemos identificado el problema, utilizando teorías y datos, vamos a crear un modelo matemático. Con este modelo matemático lo podemos utilizar lo que son computadoras, estadísticas, métodos numéricos y gráficas, y así obtener lo que es un resultado numérico o otros gráficos. Ya que tenemos estos resultados, podemos programar, podemos optimizar, podemos comunicarlo, podemos hacerlo público, y así vamos a llegar a la instauración. Este sería el procedimiento para hacer un modelo matemático. Ahora vamos a hablar de los modelos matemáticos. Un modelo matemático muy usual es la segunda ley de Newton, que es la segunda ley del movimiento, que establece la razón de cambio del momentum con respecto al tiempo de un cuerpo es igual a la fuerza resultante que actúa sobre él. En términos matemáticos, fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso F va a significar la fuerza del objeto y va a estar representado en unidades de newtons. M es la masa del objeto, que va a estar dada en kilogramos, mientras que A es la aceleración, que está dado en metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros despejamos esta fórmula, vamos a encontrar A es igual a F sobre M. Dividimos toda la ecuación entre M. Y esta forma es la del modelo matemático. A es la variable dependiente que refleja el comportamiento del sistema. Voy a encontrar lo que es la aceleración. F pues es la función de fuerza, mientras que M es un parámetro que indica la masa del objeto, que es una propiedad del sistema. Este modelo matemático describe un proceso en forma matemática. Representa la forma ideal y una forma simplificada de lo que puede pasar en la realidad, y además conduce a resultados que se pueden reproducir y después lo podemos predecir. Pero esta es la forma más simple. Si nosotros tenemos un proceso más complejo, podemos describir que la aceleración es la razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo. La fuerza, pues vamos a suponer que tenemos un paracaidista. Este paracaidista va a tener dos fuerzas externas. Una que es la fuerza de la gravedad, la fuerza que actúa hacia abajo,
que vamos a representar como FD, y una fuerza que actúa hacia arriba, que es la fuerza de resistencia del aire, que vamos a llamar FU. La fuerza que actúa sobre el paracaidista que atrae el cuerpo a la Tierra sería el peso, y el peso se calcula como masa por gravedad, mientras que la fuerza de resistencia del aire regularmente se considera como proporcional a la velocidad, entonces sería una constante por la velocidad. Al hacer la división m entre m solamente nos va a quedar g menos cb sobre m, y esta es una ecuación diferencial que es lineal. Al resolverla vamos a encontrar que la velocidad va a ser igual a la gravedad por la masa sobre la constante de la resistencia del aire, que multiplica a 1 menos la exponencial elevado a la menos c sobre m por t, que es el tiempo. Entonces, como vemos, de un modelo matemático lo podemos hacer un poco más complejo, pero prácticamente es la forma más simplificada de trabajar algunos problemas que se puedan presentar en la vida real, problemas de ingeniería. Otro modelo matemático muy importante en ingeniería son las leyes de la conservación. La ley de la conservación pues es algo fácil de entender porque prácticamente trata de ver lo que es el cambio. El cambio se calcula como el incremento menos el decremento. Y ahora, si no existe algún cambio, entonces tanto incremento como decremento deben de estar iguales, están en equilibrio. Por lo tanto, se denomina cálculo en estado estacionario. Y estas leyes de conservación tienen diferentes aplicaciones en lo que es la ingeniería. Por ejemplo, en fluidos, el flujo de un fluido que pasa a través de alguna tubería debe de estar en equilibrio, es decir, el flujo de entrada tiene que ser igual al flujo de salida. Y aquí tenemos una imagen. Tenemos una tubería, tenemos flujo de entrada y tenemos flujo de salida. En la tubería 1 entran 100 litros y en la tubería 2 entran 80 litros y en la tubería 3 salen 120 litros. ¿Cuánto sale de la tubería 4? Aquí utilizamos lo que son las leyes de la conservación. Deben de ser iguales, deben de estar en equilibrio. Si entran 180 y salen 120, ¿cuál es lo restante que debe de tener la tubería número 4? En este caso sería 180 menos 120 y así obtenemos 60 litros. Las leyes de la conservación se aplican a diferentes partes de la ingeniería. Por ejemplo, en ingeniería química, cuando tenemos lo que son los reactores, vamos a tener un balance de masa. La masa debe de ser iguales, tanto entrada como salida. En ingeniería civil, cuando nosotros tenemos una estructura, debemos de conservar el momento o el momentum. En este caso, debe de haber un equilibrio de fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y y el eje Z. En ingeniería mecánica pasa lo mismo, conservación del momento. En este caso, vamos a tener un sistema masa de resorte amortiguador. O en ingeniería eléctrica, la conservación de la carga. El voltaje de entrada tiene que ser igual al voltaje que esté en los dispositivos. Y también puede pasar con la conservación de la carga, la corriente. La corriente de entrada tiene que ser igual a la corriente de salida. Y ahora van a resolver los siguientes problemas. Lo van a leer y le van a dar una interpretación, encontrar un modelo matemático y resolverlo. Este primer problema tiene que ver con la cantidad de agua que contiene el cuerpo humano. El segundo problema tiene que ver con una cuenta bancaria. El tercer problema tiene que ver con la tasa de flujo volumétrico, también conocido como un caudal que pasa a través de una tubería. Otro problema tiene que ver lo que es la masa que entra a lo que es un cuerpo, la cantidad de agua en litros. Y el último problema se trata de una red, una bomba de agua. Van a encontrar
el caudal que pasa por los diferentes puntos, conociendo tanto Q2, Q3, Q7 y Q8. Nos vemos en el siguiente video.